Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Participa en el primer curso bíblico a la luz de las enseñanzas de San Óscar Romero. Sintonizas La Palabra No Está Encadenada, desde la catequesis de Monseñor Romero. Tema número 9. Algunos conceptos básicos para leer, para entender la Sagrada Escritura. Estamos pues en una serie de temas introductorios, generales, pero importantes. Agradecemos a Amparo Beltrán, quien desde Bogotá, Colombia, y de Radio Encuentro, nos envía el siguiente saludo. Bueno, hoy es el último día del mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, tanto dentro de la Iglesia Católica como en la Protestante. Y bueno, es muy importante felicitar a SIGSAL, concretamente a Armando Márquez y Gerardo Duré, que han tenido la excelente iniciativa de empezar a hacernos reflexionar sobre la palabra de Dios con la mirada y las palabras de Monseñor Romero. Ese es un gran regalo para América Latina y yo diría que para el mundo entero, donde haya católicos y protestantes. El programa me ha parecido muy interesante, sobre todo me parece que han dado una información bastante profunda desde el origen de la historia de la decisión que se hace septiembre, tanto por Lutero como por la congregación por San Jerónimo, y que la Iglesia Católica en Vaticano decidió tomarlo también para fecha del mes de la Biblia. El programa está técnicamente excelente, es con un estilo muy pedagógico en el que pueden aprovecharlo muchas personas, desde las más sencillas hasta las más instruidas, digamos. Y además también creo que es un aporte valiosísimo para este caminar en la reinterpretación de la palabra de Dios de acuerdo a la actualidad, que fue todo el trabajo que hizo Monseñor Romero y por el cual no lo asesinaron. Éxitos, éxitos, éxitos. Hoy, en continuidad con las temáticas anteriores, vamos a ver algunos criterios que Monseñor Romero nos va ofreciendo, eso del texto y del contexto, etc. Para ello, pues seguimos siempre con esta dinámica, esta metodología de preguntar a Monseñor Romero: ¿qué criterios debemos de tener en cuenta para interpretar correctamente la palabra? No siempre se nos hace fácil. Por ejemplo, con aquella famosa frase: toda autoridad viene de Dios. ¿Qué nos puede decir usted, Monseñor Romero, al respecto? Quiero aclarar también lo de la autoridad. La autoridad es un derecho. Y es cierto que la Biblia dice que toda autoridad viene de Dios. Y cuando Cristo estaba frente a Poncio Pilato, que Pilato le dice: ¿no me contestas? ¿No sabes que te puedo matar o te puedo dejar libre? Cristo le contesta: no tuvieras potestad si no te viniera de arriba. Toda potestad viene de arriba. Pero por eso precisamente, porque viene de Dios, el que la detecta tiene que usarla según Dios. Cuando una autoridad atropella los derechos de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, no matar, no torturar, no hacer el mal, esa autoridad ha pasado sus ámbitos. Es entonces cuando Pedro, apóstol que aprendió la doctrina de Cristo, le dice a las autoridades de Jerusalén: no nos es lícito obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. La autoridad viene de Dios y por eso la obedecemos, pero mientras se mantenga en los ámbitos de la ley de Dios. Si un sacerdote
por un espíritu servil, proclama que toda autoridad viene de Dios y que hay que respetarla indistintamente, la autoridad manipula esa frase. Y es triste que las frases que le convienen las despliega en todos los medios de comunicación social. Así se utiliza la ingenuidad cuando la iglesia puede caer en ese defecto. Por eso tenemos que ser muy precisos, queridos hermanos, en estudiar la doctrina del Señor, y no porque una frase del Evangelio lo dice, olvidamos las otras partes de la revelación divina. Entonces, aquella frase, otro ejemplo, quien no odia a su padre y a su madre no es digno de mí, dice Jesucristo, en Lucas 14:26. Pero para entenderla bien tenemos que conocer otros textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de la relación con nuestros padres. Por ejemplo, encontramos en los 10 mandamientos, el cuarto de ellos nos dice: honrarás a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Entonces así tenemos que ir complementando con otros textos para entender algunos que se pueden hacer un poco difíciles. ¿Qué otro criterio, Monseñor Romero, debemos de tener en cuenta para leer la Sagrada Escritura? En el mensaje de Dios procuremos, hermanos, siempre buscar lo positivo, pero al lado de lo positivo, que es la ley de Dios, el designio amoroso del Señor para con nosotros, los hombres entronizamos siempre un aspecto negativo: el pecado, la lucha contra el reino de Dios, y esto durará a lo largo de los siglos. Gracias, Monseñor Romero. Como vimos en el tema 6, si lo recuerdan, ¿verdad? Repasemos. La palabra de Dios anima, ilumina, consuela, alaba. Ese es el aspecto positivo del que nos ha hablado Monseñor Romero, ¿verdad? Pero no nos quedamos solamente ahí en el consuelo, en la iluminación de la palabra de Dios, sino que también nos dice Monseñor Romero, la palabra contrasta, repudia, denuncia. A eso se refiere él cuando nos dice que también hay aspectos como negativos, ¿verdad? Y en el tema anterior, en el tema 8, reflexionábamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrando hasta el punto donde se divide en el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Esos son aspectos positivos y negativos, frutos, consecuencias de nuestra lectura de la Biblia, ¿verdad? El que sea viva y eficaz, ese es positivo, pero que sea espada de dos filos, Monseñor Romero lo llama como aspecto negativo. Es una exigencia de la Sagrada Escritura. Otro criterio, Monseñor Romero, es importante leer el texto dentro del contexto histórico, social en el que fue escrito ese texto. Yo les recomendaría, hermanos, a los que les gusta leer la Biblia, que leyeran en esta semana el libro de Jeremías. Qué interesante. Pero sobre todo, léalo en sus contornos históricos. Había sido feliz un poco porque en el reinado de Josías caminaban bastante de acuerdo el profeta y el rey, porque trataban de restituir la verdadera figura de Dios en el pueblo de Dios. Era el deber del rey, y el profeta, cuando en el rey miraba la buena voluntad y la actitud de hechos para defender los derechos de Dios, lo aprobaba, estaba con él. Entonces, al leer la palabra debemos de tener en cuenta el contexto en el que fue escrita y el contexto en el que la estamos leyendo. Ahí hay dos contextos, en el que fue escrita y en el que la leemos. Para conocer el contexto en que fue escrita la palabra hay que estudiar un poco, hay que investigar, hay que consultar, hay que ver las notas a pie de página de nuestra Biblia, ¿verdad? Hay que preguntar
a alguien que sabe, y por eso son importantes los cursos bíblicos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en tiempos de Jeremías? Es el texto que nos ha leído hoy Monseñor Romero. Preguntémonos quién fue Jeremías. ¿Era un rey, un campesino, un profeta? ¿En qué época, en qué siglo vivió Jeremías? Si el texto es de Jeremías o de Isaías o de Moisés o de quien sea el texto, ¿verdad? O de uno de los apóstoles, de los evangelistas, Lucas, Marcos, etc. ¿Qué acontecimientos históricos acaecieron durante la época de del personaje que estamos leyendo la Sagrada Escritura? ¿Qué anuncia en este caso Jeremías? ¿Por qué hace tal denuncia? ¿Verdad? Esos son como el contexto del texto. Es una invitación entonces de Monseñor Romero a leer e investigar, porque más adelante nos va a decir, meditar la palabra de Dios no es una simple práctica espiritual. Entonces, Monseñor Romero, además de tener en cuenta el contexto histórico de la época en que fue escrito, es importante tener en cuenta también el contexto en el que estamos leyendo hoy día esa palabra. A la homilía de este domingo la podíamos llamar la Iglesia de la Salvación, porque la misión de la Iglesia es salvar como Cristo, y esta es su función en la historia. Y como Dios sigue salvando en la historia de los pueblos, la Iglesia no puede prescindir de la historia concreta, del ambiente en que tiene que desenvolverse. De allí que antes de hacer un comentario a la palabra divina para iluminar nuestra historia, nuestra realidad, es bueno tener en cuenta esa realidad que vivimos. Esta relación entre la Sagrada Escritura y la historia, entre la palabra de Dios y las situaciones sociales, políticas culturales concretas, es un tema que venimos tratando en este curso bíblico, porque como hemos venido señalando fue uno de los carismas de Monseñor Romero, ¿verdad? Él tenía esa gran facilidad, ese don de Dios de enlazar el texto que se estaba leyendo, la Sagrada Escritura, con las situaciones, con los problemas que vivía en su momento, un momento difícil. Lo mismo tendremos que ir haciendo nosotros hoy, 40 años después. El contexto social, político, cultural, religioso ha cambiado un poco, entonces debemos de tenerlo en cuenta. Monseñor Romero, por eso es que usted entonces colocaba junto a la homilía o dentro de la misma una especie de noticiero social y eclesial, ¿es así? Meditar la palabra de Dios los domingos no es una simple práctica espiritual, es que ese caminar concreto en la historia, en la vida de nuestro pueblo, viviendo circunstancias como las de San Pedro Perulapán. La historia es el marco concreto del cristiano, y es allí donde el cristiano tiene que ser sal de la tierra, luz del mundo, con la gran esperanza viva que él lleva en su corazón. No se deja apagar su fe ni su esperanza en aquel que es vida y resurrección. Por eso acostumbro poner aquí, antes de la homilía propiamente dicha, o formando parte ya de la homilía, el marco concreto en que este pueblo de la arquidiócesis quiere vivir su fe en la palabra de Dios. Una predicación que no tuviera en cuenta este marco concreto y su luz de evangelio no iluminara las bellezas de la semana, pero al mismo tiempo el rostro feo de nuestra historia, no sería auténtico evangelio de nuestro divino Salvador. En el contexto social, cultural, religioso o político que rodea la meditación del texto, debemos de iluminar también la realidad personal, la situación propia de la familia, de la pequeña comunidad, ¿verdad? No solo el macro contexto, sino el contexto más
micro, el personal, el familiar. ¿Qué nos dice Monseñor Romero al respecto? Siempre tengo el cuidado de darles unos cuantos ejemplos de la realidad histórica que vivimos. No es esto salirme del marco de la palabra de Dios. Es una invitación a todos ustedes para que así como lo hacemos aquí el domingo, iluminando las realidades de la patria, los problemas del país, cada uno trate de iluminar también los problemas de su propia familia, sus propios problemas personales. Si somos cristianos, en esto se debe de conocer, en que nuestros criterios con que iluminamos la realidad de nuestra vida no son criterios del mundo, criterios de egoísmo, criterios materialistas, criterios de odio, de venganzas, sino que son criterios de amor inspirados por Cristo. Tomemos una breve pausa musical. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da valor. Todo aquel que atesore su alma la bendita palabra de Dios, da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros. Después de haber visto esos criterios, pues vamos a pasar ahora un poco a las preguntas. De esta catequesis bíblica romeriana la podemos rumiar un poco más. ¿Qué criterios debemos de tener en cuenta para entender algunas frases de la Biblia que se hacen un tanto confusas, un poco difíciles, como esa? Toda autoridad viene de Dios. A veces se la puede manipular. ¿Hay alguna otra frase de la Biblia que se nos vuelve difícil de comprender? ¿Por qué? ¿A qué se refiere Monseñor Romero cuando nos habla de los aspectos positivos y negativos que podemos encontrar en la Biblia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del contexto en que fue escrita la palabra de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del contexto en que leemos hoy día, que meditamos la palabra de Dios? Señalemos algunos de esos elementos de este contexto de hoy día, este contexto social, político, religioso. ¿Qué elementos encontramos? Y para ir aplicándola también a la vida, preguntémonos qué podemos hacer para comprender mejor algunos de los textos de la Biblia que nos cuesta entender o que no entendemos. ¿Qué frutos positivos y cuáles negativos o exigencias producen nosotros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la comunidad en el país, la lectura de la Sagrada Escritura? Monseñor Romero nos ha dicho que hay que meditar la palabra no como una simple práctica espiritual. ¿Qué podemos hacer entonces esta semana para iluminar, ¿verdad?, la belleza de la semana, pero al mismo tiempo el rostro feo, dice Monseñor Romero, de nuestra historia, de nuestra vida? ¿Qué aspectos del contexto político, social, cultural, religioso debemos de iluminar hoy día desde la palabra de Dios? Hasta aquí, hermanas y hermanos, nuestro tema de hoy. Escuchemos un último consejo que nos da Monseñor Romero respecto a estos criterios importantes para comprender, para leer, para meditar la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, todos los domingos el pueblo cristiano se reúne para alimentarse de la palabra de Dios y de la participación de la Eucaristía. No separemos esos dos objetivos de nuestra misa dominical. No venimos solo a escuchar la palabra,
sino que venimos a hacer que esa palabra se haga vida, se haga celebración, palabra que se hace Pascua, palabra que se hace cuerpo y sangre de Cristo que nos redime. Y por eso hemos de llevar en ese torrente de la palabra de Dios lo concreto de nuestra vida, para que así nuestra Eucaristía dominical no sea un acto paralelo a nuestra vida, sino que sea verdadera alma, verdadera fuerza, espíritu de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. La enseñanza bíblica ha terminado. El hermano Armando Márquez te espera en la siguiente. Has escuchado La Palabra No Está Encadenada, gracias a radioangelus.org. Que busca y construye su libertad.